Muy buenos días, soy el profesor Josep Brugada de la Universidad de Barcelona. Es para mí un placer participar en este curso y les voy a hablar en los próximos 20 minutos de la muerte súbita cardíaca en el corazón estructuralmente normal. Como ustedes saben, la muerte súbita se produce básicamente en pacientes que tienen algún tipo de patología cardíaca, nuevamente la cardiopatía isquémica en nuestro medio, tanto en la fase aguda del infarto de miocardio, donde aparece en forma de fibrilación ventricular, como en la fase crónica, en donde puede ocurrir en forma de taquicardias ventriculares rápidas que degeneren en arritmias más graves, fibrilación ventricular y la muerte del individuo. Pero la muerte súbita también ocurre en todas aquellas otras patologías que generan una cardiopatía estructural, como la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica o la miocardiopatía arritmogénica. En todos ellos, en algún momento, pueden aparecer arritmias ventriculares suficientemente malignas como para provocar la pérdida de conocimiento e incluso la muerte del individuo. Pero este no es el tema que nos ocupa hoy. Hoy nos queremos ocupar precisamente de aquellos pacientes en quienes hemos descartado todos estos tipos de patologías estructurales. Son lo que hace unos 40 años llamábamos los pacientes que sufrían una fibrilación ventricular idiopática simplemente porque no sabíamos el por qué se producía esta fibrilación ventricular y la consecuente muerte súbita. El análisis y el estudio, sobre todo con los avances de la genética, nos permitió sin ninguna duda avanzar y conocer y reconocer a pacientes con riesgo de muerte súbita y entender el por qué en muchos de esos pacientes la muerte súbita se producía, y era por enfermedades genéticamente determinadas desconocidas hasta ese momento. Ahí les presento un caso, por ejemplo, una niña de 12 años de edad que presenta una pérdida de conocimiento al salir a actuar en una fiesta de fin de curso y que su electrocardiograma basal presenta estas ondas S profundas en las delegaciones de 2 de 3 y AVF, y que en situaciones de estrés físico y mental presentaba este tipo de anomalías eléctricas con la llamada taquicardia ventricular bidireccional, que puede en algunos casos degenerar en fibrilación ventricular y la muerte del individuo. Este es un tipo de enfermedad genéticamente determinada, repito, desconocida hace 40 años y que forma parte, en este caso, esta chica forma parte de esta familia en donde se diagnosticó esta anomalía genética que provocaba la muerte de individuos relativamente jóvenes en la familia y que finalmente pudimos identificar y tratar a todos aquellos pacientes que presentaban la mutación para evitar que tuvieran arritmias ventriculares en el seguimiento. En esos pacientes la mutación es una mutación en el gen llamado raionidina, y este es un gen que regula el flujo intracelular de calcio. Y esta transmisión intracelular de calcio se ve afectada por la mutación de este canal, de la raionidina, y en situaciones de estrés físico-mental, cuando ese flujo tiene que aumentar, ese canal es incapaz de asumir ese aumento en la circulación de calcio y provoca una acumulación de calcio intracelular y la consiguiente intoxicación por calcio, que acaba finalmente provocando la aparición de arritmias ventriculares. En este estudio de todos estos años de la genética nos ha permitido identificar muchísimos genes que finalmente son arritmogénicos, que pueden en algún momento provocar la aparición de arritmias ventriculares e incluso de la muerte del individuo. Vamos a concentrarnos en genes simples y en canales, digamos, relativamente simplificados en cuanto a la activación cardíaca. Hemos dicho, los canales cardíacos son proteínas y como proteínas vienen codificados por un gen. Si este gen presenta una mutación, esta mutación se trasladará a la proteína resultante, que es el canal, y este canal puede disfuncionar y, por tanto, presentar manifestaciones que sean, por un lado, fenotípicas con electrocardiogramas, anomalías electrocardiográficas e incluso responsables de muerte súbita.
Vamos, como digo, a simplificar mucho la activación y la reactivación cardíaca. La despolarización se produce por la entrada masiva de sodio del exterior al interior celular a través de los canales de sodio, y la repolarización y vuelta a la normalidad se produce por la salida progresiva de potasio desde el interior hacia el exterior hasta la llegada al potencial de reposo, y eso conforma en el electrocardiograma la despolarización en el complejo QRS, la repolarización en el intervalo QT. Si nosotros tenemos el canal de sodio, que es el que provoca la despolarización celular, y tenemos mutaciones, podemos tener distintas enfermedades como el síndrome del QT largo, el síndrome de Brugada o el síndrome de Lefley-Negre. Vamos a ver un paciente con un QT largo tipo 3, que es el QT largo relacionado con mutaciones en el canal de sodio. Esta es una paciente que presenta este QT muy prolongado, 649 segundos, con un QT corregido de 584 y que presenta arritmias ventriculares del tipo de la torsada de punta, como ustedes ven en el electrocardiograma. Esta paciente forma parte de una familia en donde la mutación ha provocado ya múltiples fallecimientos y, por tanto, se trata de una mutación extremadamente maligna. ¿Por qué una mutación en el canal de sodio puede acabar provocando un QT largo y la muerte del individuo? Bueno, pues porque esa disfunción del canal debido a la mutación hace que concretamente el canal no tiene un problema de entrada, no está fallando la entrada del sodio, que se produce normal, por lo tanto no hay un problema de despolarización, sino que hay un problema de que cuando el canal debería estar ya cerrado, permanece abierto. La mutación impide que el canal se cierre completamente y en el momento en que el potasio empieza a salir de la célula, se encuentra que sigue entrando sodio que ya no debería entrar, con lo cual esa competencia provoca que tarde más tiempo en llegar al potencial de reposo, mayor duración del potencial de acción y, consecuentemente, prolongación del intervalo QT del electrocardiograma. Ahí tienen ustedes la prueba experimental de lo que les explico. Esto es un canal de sodio que se abre normalmente y se cierra normalmente en C, y en D ven que es un canal de sodio que se abre normalmente pero no se cierra del todo, permanece abierto cuando ya debería estar cerrado, y eso es lo que provoca finalmente la aparición del QT prolongado. Hemos dicho que otras mutaciones del canal de sodio pueden provocar otro tipo de enfermedad, como el síndrome de Brugada. ¿Por qué? Porque la disfunción que esta mutación provoca en el canal es distinta a la disfunción que provoca un QT largo tipo 3. En el Brugada lo que ocurre es no hay una prolongación del QT, hay una elevación del segmento ST en derivaciones precordiales derechas. Y este electrocardiograma es un marcador de que en ciertos pacientes pueden aparecer arritmias ventriculares malignas y la muerte del individuo. Nuevamente estamos ante una enfermedad familiar, por tanto múltiples afectados en una misma familia, como esta que les enseño, con algún muerto. En esta familia concretamente una persona falleció súbitamente y por tanto una transmisión genética que nos indica que hay efectivamente una mutación. ¿Por qué esta mutación en el canal de sodio provoca un Brugada y no un QT largo? Bueno, pues porque no hay corrientes persistentes de sodio, como se consecuencia de la mutación, sino todo lo contrario. Lo que ocurre es que los canales de sodio con la mutación se inactivan prematuramente, se inactivan antes de tiempo, es decir, el efecto absolutamente opuesto a lo que veíamos antes con el canal de sodio. Ahora lo que ocurre es que al cerrarse prematuramente este canal, se provoca que en la fase 1 del potencial de acción, el ITO, que es la corriente que inicia todo el proceso de repolarización celular, resulta que no tiene el sodio que esté entrando, y al no entrar este sodio no está compitiendo con el potasio que empieza a salir y se produce un desequilibrio iónico en esta fase 1 del potencial de acción, que es finalmente el responsable de que se provoque la elevación del segmento ST y en algunos casos arritmias ventriculares. Ahí tienen la demostración experimental de lo que les dije. Esto es un canal de potasio, perdón, canal de sodio que se abre normalmente y se cierra normalmente. Este es un canal de sodio con la mutación, se abre normalmente pero se cierra prematuramente
unos milisegundos antes y eso acaba provocando este desequilibrio iónico, este gradiente eléctrico responsable de las arritmias. Vamos ahora al canal de potasio. ¿Qué ocurre en el canal de potasio? ¿Qué hemos visto en el canal de potasio? Pues hemos visto cosas similares, que las mutaciones de este canal pueden acabar provocando distintos tipos de anomalías que podemos identificar como enfermedades diferenciadas según el tipo de mutación y el tipo de alteración que esta mutación provoca en el canal. Ahí tienen ustedes un QT largo por mutación en el canal de potasio. Ahora fíjense que la diferencia con el QT largo que antes veíamos, que tenía una onda T normal, es que ahora tenemos ondas T tremendamente anormales, ondas T profundamente negativas, incluso con esta alternancia de la onda T que está, digamos, mostrando alteraciones muy severas en cuanto a la repolarización celular y que puede ser muy premonitorio de la aparición de arritmias ventriculares malignas y de la muerte del individuo. Arritmias como las que ven aquí, torsadas de punta, que pueden acabar degenerando en fibrilación ventricular. ¿Por qué una mutación en el canal de potasio acaba teniendo el mismo efecto de prolongación del intervalo QT que una mutación del canal de sodio? Ahora no estamos hablando de la entrada de sodio. El sodio entra y se cierra cuando debe. Sin embargo, las mutaciones en el canal de potasio provocan que estos canales de potasio no estén funcionando adecuadamente desde el punto de vista de que tienen menos capacidad de eliminar el potasio del interior celular, por tanto necesitan más tiempo para llegar al potencial de reposo y eso prolonga la duración del potencial de acción y acaba prolongando el intervalo QT del electrocardiograma. Ahí tienen la prueba de lo que les enseño. Este es un canal de potasio normal que se abre y se cierra nuevamente. Canal de potasio con la mutación simplemente no funciona. Significa que hay menos canales de potasio disponibles por unidad de tiempo, por tanto va a tardar más tiempo en eliminar todo este potasio y llegar al potencial de reposo y consecuentemente prolonga el intervalo QT del electrocardiograma. Hemos dicho que dependiendo del tipo de aspecto electrocardiográfico podemos hacer esta correlación genotipo-fenotipo con el QT largo tipo 3 por canal de sodio con una onda T normal pero que viene muy lejos en el tiempo y en cambio tenemos las mutaciones que producen el QT largo por el canal de potasio en donde la onda T es muy abigarrada, muy en otros casos aplanada, difícil de medir y claramente anormal. Por tanto, mirando al electrocardiograma podemos intuir qué tipo de mutación presenta cada paciente. En el canal de potasio tenemos también otro tipo de enfermedades que es el síndrome del QT corto. El síndrome del QT corto es una enfermedad que también describimos nosotros en el año 2020 junto al doctor Gusak y en la cual lo que se demuestra es que hay una alteración en la repolarización que acorta la duración del intervalo QT. Es una enfermedad probablemente muy maligna porque este acortamiento del intervalo QT hace que haya un gran periodo vulnerable del ventrículo, con lo cual probablemente cualquier arritmia ventricular puede acabar provocando una fibrilación ventricular y la muerte del individuo. Se describió en el año 2000 por primera vez, posteriormente se describieron varias familias en quienes se había identificado varios miembros de estas familias con intervalo QT corto y algunos de estos pacientes habían presentado una muerte súbita. Esto nos llevó a poder estudiar genéticamente a estas familias y a descubrir que efectivamente lo que estaba ocurriendo es que los pacientes que tenían la mutación tenían unos canales de potasio que estaban funcionando más de lo que debían. Por tanto, como tenían más potencia para eliminar ese potasio del interior celular, tardaban menos tiempo en llegar al potencial de reposo, tenían menos tiempo para que la duración del potencial de acción se acortara y eso acababa trasladándose con un acortamiento del intervalo QT del electrocardiograma. Por tanto, el efecto contrario de antes, ahora no son canales que disfuncionan en el sentido de que no tienen capacidad, sino que tienen más capacidad de función y de eliminación y eso acorta todo el tiempo necesario para llegar al potencial de reposo. Ahí tienen la prueba experimental, es un canal de potasio que se abre y se cierra normalmente, es un canal de potasio con la mutación
tiene una hiperacción, una hiperactividad de este canal que hace que con menos unidades de tiempo elimina la misma cantidad de potasio y eso acorta finalmente todo el proceso de repolarización y consecuentemente el intervalo. Quiero hablar también de la repolarización precoz maligna y fibrilación ventricular. Siempre habíamos pensado que la repolarización precoz era algo benigno porque lo veíamos sobre todo en gente joven deportista en una proporción muy alta, 25-30% de los pacientes, pero ahora sabemos que hay algunos pacientes, todavía no sabemos bien quién, que presentan esta denominada repolarización precoz, que yo le añado el sufijo de maligna, y que tienen esta elevación del punto J del electrocardiograma, sobre todo en derivaciones inferiores, y que puede ser premonitorio de la aparición de arritmias ventriculares y en algunos casos de fibrilación ventricular y muerte del individuo. Todavía desconocemos todas las características de esta enfermedad, desconocemos qué pacientes están a riesgo, desconocemos los mecanismos genéticos que estarían involucrados, desconocemos si aquí hay o no hay algún tipo de relación o interacción con otras enfermedades como síndrome de Brugada, por ejemplo, y todavía estamos en fase, digamos, de aprender el porqué de esta alteración en la actividad eléctrica del corazón y en la aparición de arritmias. Al final, lo que estamos viendo es que efectivamente en todos estos casos lo que ocurre es que hay un gradiente eléctrico entre distintas partes del corazón. Este gradiente eléctrico, independientemente del mecanismo que lo haya producido, íntimo dentro de la entrada y salida de los iones a través de la membrana celular, lo que provoca es que en algún momento este gradiente eléctrico entre distintas partes del corazón genera actividad eléctrica anormal, genera arritmias ventriculares y puede finalmente producir la muerte del individuo. Todo eso ha conformado lo que hoy en día conocemos como canalopatías, y que es ese conjunto de enfermedades que pueden acabar provocando la muerte súbita del individuo sin cardiopatía estructural, pero con alteraciones genéticas de los canales responsables de estas anomalías. QT largo, QT corto, síndrome de Brugada, la taquicardia catecolaminérgica o la repolarización precoz maligna. La buena noticia de todo eso es que estos estudios genéticos que han identificado la nueva categoría de enfermedades, que son las canalopatías, también nos han permitido saber que el electrocardiograma es el marcador indispensable para que podamos identificar qué pacientes podrían estar a riesgo de muerte súbita. Por tanto, el análisis cuidadoso del electrocardiograma nos ha enseñado todavía muchas cosas que pensábamos que ya no tenía nada más que enseñarnos, pero están ahí la información para que la utilicemos para poder identificar a los pacientes con riesgo de muerte súbita. Esto es un poquito lo que yo les quería explicar hoy y nuevamente poner en valor el análisis cuidadoso de una herramienta tan simple de tantos años ya, que es el electrocardiograma, y que nos sigue sorprendiendo y nos sigue dando información muy valiosa para el manejo de nuestros pacientes. Muchísimas gracias.